Hola a todos. Las declaraciones de responsabilidad solidarias por la transmisión o ocultación de bienes del deudor principal en fraude del crédito de Hacienda están a la orden del día y son un instrumento frecuentemente utilizado por la agencia tributaria para lograr el cobro de la deuda tributaria que dejó impagada este deudor principal. Por eso interesa saber a qué atenerse y cómo defenderse ante estas declaraciones de responsabilidad solidaria y lograr su anulación. Por ello voy a dar 7 claves, 7 cuestiones a tener en cuenta que podrán ser utilizadas a la hora de recurrir estos acuerdos de declaración de responsabilidad solidaria realizados conforme al artículo 42.2a de la Ley General Tributaria. Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta y que analizar es si ha prescrito el derecho de Hacienda a declarar la responsabilidad solidaria. La prescripción se produce por el transcurso de 4 años, pero ¿cómo se computa este plazo? Bueno, pues la regla general es que el cómputo del plazo se inicia en el momento en que finaliza el plazo de pago voluntaria para el deudor principal. A partir de ese momento, el deudor principal y el responsable solidario se sitúan en el mismo plano y por tanto la administración ya puede dirigirse contra el responsable solidario y por ello, si pasan 4 años sin que la administración haga nada, prescribirá el derecho a declarar tal responsabilidad solidaria. Puede ocurrir, no obstante, que el acto de ocultación, que es el presupuesto de la declaración de responsabilidad, es decir, la donación, por ejemplo, de un inmueble para evitar pagar la deuda tributaria, sea posterior a la fecha de finalización del plazo de pago involuntaria del deudor principal que antes indicado. Pues bien, en este caso, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará desde la fecha en la que se realizó ese acto de ocultación que ha impedido a la agencia tributaria cobrar la deuda al deudor principal. La clave, sin embargo, está en si interrumpe la prescripción todas aquellas actuaciones que la administración tributaria haya podido realizar frente al deudor principal para tratar de cobrar la deuda tributaria. Sin embargo, el Tribunal Supremo en varias sentencias ya ha declarado que todas estas actuaciones no interrumpen la prescripción mientras el responsable no haya sido declarado como tal, es decir, mientras la agencia tributaria o la administración no se haya dirigido contra el responsable, no existe tal responsable y por tanto ninguna de las actuaciones realizadas frente al deudor principal tienen la virtualidad de interrumpir la prescripción de ese derecho a declarar responsabilidad solidaria. En segundo lugar, el responsable solidario, a pesar de que no tiene derecho a impugnar las liquidaciones y sanciones que son el origen de la declaración de responsabilidad que se le está exigiendo, sí que tiene el derecho al menos de comprobar pues cuáles son las deudas que en su día se notificaron al deudor principal y que se correspondan con la responsabilidad que ahora se le exige. Por este motivo, en el expediente administrativo debe estar pues todos sus antecedentes, esas liquidaciones, esas sanciones que en su día se notificaron al deudor principal y que ante el impago de este se exigen ahora al responsable. No quiere decir ello que puede impugnarlas, pero sí que tiene ese derecho a comprobar que es correcta la deuda que se le exige y que está bien documentado pues su origen a efectos de comprobar que el alcance de la responsabilidad es el correcto. En tercer lugar, y en cuanto a este alcance de la declaración de responsabilidad, hay que tener en cuenta que solo se va a ceñir al valor de los bienes que haya recibido en fraude del crédito de Hacienda. Es decir, si por ejemplo estamos ante el supuesto de una donación de un inmueble en perjuicio del crédito de Hacienda, pues el alcance de la declaración de responsabilidad será el valor de ese inmueble que se ha recibido en donación. Por tanto, si tuviéramos, por ejemplo, una deuda tributaria de 200.000 euros, pero que el responsable solidario solo ha recibido un inmueble cuyo valor es de 120.000 euros, ese será el alcance de la declaración de responsabilidad, independientemente de que la deuda inicialmente exigida al deudor principal tenga un importe muy superior. No obstante, hay que tener en cuenta que la Administración tiene la potestad de realizar una comprobación de valores sobre el valor de los inmuebles transmitidos en el acto de ocultación. Por tanto, la Administración puede, con base en alguno de los métodos previstos en el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, determinar que los bienes transmitidos en fraude de su derecho de crédito tienen un importe superior y por tanto regularizar el valor de los inmuebles y ampliar el alcance de la declaración de responsabilidad al valor comprobado de sus inmuebles. Eso sí, la Administración está obligada a conceder al contribuyente el derecho a promover la tasación pericial contradictoria y, por supuesto, el contribuyente tiene plena posibilidad de impugnar este alcance ampliado de la declaración de responsabilidad, impugnando las actuaciones de comprobación de valores que se hayan realizado y aplicando para ello pues toda la jurisprudencia que hay sobre el dictamen de perito, sobre la obligación de que un perito visite el inmueble, sobre la motivación de las comprobaciones de valores, etc.
Además hay que tener en cuenta que no basta para declarar responsable solidario a un contribuyente con que haya existido un acto de ocultación y una donación realizada en fraude del crédito de Hacienda, sino que además es necesario que exista una actuación culpable por parte del responsable que recibe los bienes, es decir, que sea plenamente consciente de que con esa donación de inmuebles que está recibiendo, por ejemplo, o con esa transmisión a su favor de inmuebles, está perjudicándose el crédito de Hacienda y es perfecto conocedor de esta circunstancia. En este punto, los tribunales suelen distinguir entre si el acto de ocultación es anterior o posterior al devengo de la deuda que se exige al deudor principal. Es decir, si en el momento en que se hace ese acto de ocultación, que se lleva a cabo esta donación, por ejemplo, de un inmueble, ya la deuda es exigible para el deudor principal, o si por el contrario, esta deuda es exigible en el futuro. En el primer caso, cuando en el momento en que se realiza el acto de ocultación, la deuda ya es exigible al deudor principal, lo que se exige al responsable es que haya actuado con esciencia a fraude, es decir, con el convencimiento y con el conocimiento pleno de que con esa donación perjudica el crédito de Hacienda. Sin embargo, si la donación o el acto de ocultación es anterior a que esa deuda sea exigible para el deudor principal, en este caso lo que tendrá que probar la administración es que ha existido consilium fraude, es decir, una suerte de pacto o acuerdo entre el deudor principal y el responsable para llevar a cabo ese acto de ocultación y perjudicar el futuro crédito de Hacienda. Además, y en cuanto a la posibilidad de declarar responsables a los menores de edad que reciben bienes de sus padres para que estos puedan librarse de pagar Hacienda, pueden evitar el pago de Hacienda quedándose sin bienes, pues bueno, el Tribunal Supremo en una sentencia bastante reciente ya declaró que los menores de edad eran inimputables y que por tanto, por esa condición de inimputables no se les podía achacar esa conducta maliciosa tendente a perjudicar el crédito de Hacienda mediante la recepción de bienes o de inmuebles del deudor principal. Por tanto, no pudiéndose imputar a los menores esta conducta maliciosa, culpable, pues no es posible declararlos responsables solidarios en el supuesto del artículo 42.2a de la Legislación Tributaria. No obstante, ello no significa que sí que se pueda declarar responsables a los padres de estos menores que comparecen en notaría en representación de sus hijos para aceptar en su nombre esta donación de inmuebles. Una reciente resolución del TEAC, de hecho, ya ha abierto esta posibilidad y ha considerado que los padres, precisamente por comparecer en notaría, por representar a sus hijos en ese acto para que aceptaran ellos los bienes, sí que podrían incluir en el supuesto de declaración de responsabilidad solidaria, artículo 42.2, y ser declarados responsables del pago de la deuda tributaria. En cuanto al pago del importe que resulte de la declaración de responsabilidad solidaria, es importante resaltar que el responsable tiene que hacerse cargo o ocuparse de la deuda mientras recurre, porque si no, esta deuda entrará en apremio y puede ser objeto posteriormente de embargos. No obstante, el pago realizado por el propio responsable o por otro responsable solidario tendrá un efecto liberador para todos, incluido el importe de los recargos. Es decir, no se exigirá ni la deuda principal ni los recargos cuando otro responsable solidario haya pagado la deuda tributaria. Además, también al responsable solidario le beneficiará la garantía que en su día constituyó el deudor principal en el momento en que recurrió las liquidaciones y sanciones que se le están exigiendo ahora por la vía de responsabilidad al responsable. Por tanto, en la medida en que existe una garantía constituida para garantizar el pago de esas deudas y en la medida en que esta garantía se ajuste al importe que se exige al responsable y siga siendo válida, pues este responsable podría beneficiarse de esa garantía ya aportada y no tendría que hacer nada con la deuda mientras recurre la declaración de responsabilidad. Por último, hay que indicar que a pesar de que al responsable se le derive la deuda tributaria con origen en liquidaciones o sanciones notificadas al deudor principal, el recurso del responsable contra la declaración de responsabilidad, incluso en el caso de sanciones, no supone la suspensión de la ejecutividad de estas sanciones. Ello se debe a que los tribunales han considerado que este tipo de responsabilidad no tiene naturaleza sancionadora y, por tanto, el recurso que interponga el responsable contra esta declaración de responsabilidad tampoco tendrá la virtualidad de suspender automáticamente la ejecutividad de las sanciones y, por tanto, el contribuyente, el declarador responsable, tendrá que ocuparse de ellas o solicitar su suspensión, pero aportando en su caso las garantías que sean necesarias.
Por último, hay que tener muy en cuenta que en el caso de que se logre anular la declaración de responsabilidad por un motivo formal y la Administración vuelva a iniciar de nuevo el procedimiento y vuelva a declarar la responsabilidad, es lo que se conoce como el doble tiro, pues bueno, esta situación es posible porque el Tribunal Supremo en una reciente sentencia ha considerado que precisamente porque esta declaración de responsabilidad solidaria del 42.2a no tiene naturaleza sancionadora, no se vulnera el principio de no bis in idem, de no volver a sancionar dos veces por lo mismo, en el caso de que la Administración vuelva a dirigirse otra vez contra el responsable y vuelva a declararlo otra vez responsable solidario. Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos ante declaraciones de responsabilidad muy habituales en la práctica, pues es bueno conocer estos consejos, estos argumentos de defensa frente a una posible declaración de responsabilidad, y espero que haya sido de ayuda este vídeo y que sirva pues para que se puedan anular muchas declaraciones de responsabilidad solidaria, o por lo menos se abra pues un poco la mente en el sentido de ver que estas declaraciones de responsabilidad solidaria se pueden anular en tribunales y por tanto no hay motivos para dejarlas pasar y para pues prestar el consentimiento a la deuda que exige Hacienda sin ni siquiera analizar la viabilidad del recurso y ver las opciones de éxito que éste plantea. Espero por tanto que el vídeo haya sido de interés y un cordial saludo y muchas gracias por vuestra atención.